En mi calidad de presidenta de la Corte Nacional de Justicia y representante de la Función Judicial del Ecuador, conforme lo determina el artículo 182 de la Constitución de la República y por delegación del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, he convocado a esta conferencia de prensa para expresar nuestra posición institucional frente al proyecto de reformas del Código Orgánico de la Función Judicial. En defensa del principio de independencia judicial, garantía del derecho a acceder a una justicia imparcial, conforme lo reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, manifestamos lo siguiente. En primer lugar, se debe aclarar que la propuesta de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial no desconoce la competencia del Consejo de la Judicatura para evaluar a los servidores judiciales. Al contrario, reafirma esta función del órgano administrativo a la vez de preservar la naturaleza de la evaluación judicial, esto es, ser una herramienta idónea para alcanzar un sistema de justicia más eficiente y eficaz, a la par de respetar el principio de independencia judicial. La Comisión Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea, en su informe para segundo debate, realiza un importantísimo análisis que recoge los estándares internacionales en materia judicial, reiterando que la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia no puede ser utilizada con fines de remoción, por cuanto los magistrados de esta alta corte son designados por un periodo fijo para cumplir sus funciones. Utilizar la evaluación individual de desempeño como herramienta para sancionar y controlar disciplinariamente a jueces significaría abrir una oportunidad para ejercer interferencia en los juzgadores, lo cual a todas luces viola la independencia judicial interna y pone en riesgo al Estado de Derecho. Además, interpretar este proyecto de norma como atentatorio al principio de igualdad entre jueces de instancia y jueces de corte nacional, esencialísima de la carrera judicial con periodos indefinidos y a los magistrados de Corte Nacional de Justicia con periodos fijos de 9 años. Menos aún se puede hablar de una lesión al principio de no discriminación, cuya aplicación se remonta al goce de los derechos y libertades sin distinción alguna por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas, entre otros, lejos de estar vinculado a una distinción estructural de las funciones. Por tanto, la Corte Nacional de Justicia discrepa de la posición institucional del Consejo de la Judicatura, que podría mermar el principio de independencia judicial interna, cuyo reconocimiento se sustenta en los múltiples estándares internacionales desarrollados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas, específicamente a través de sus relatores especiales para la independencia judicial. En segundo lugar, y en cuanto a la reforma propuesta del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, que nace de la Asamblea, reconoce las atribuciones propias del Consejo de la Judicatura, órgano de administración, gobierno, control y disciplina de la función judicial sin limitarlas, y aplica lo contenido en el artículo 226 de la Constitución de la República, que dispone a las instituciones del Estado el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos de las personas. Funciones que el Consejo de la Judicatura ejercería con el soporte técnico de la más alta Corte de Administración de Justicia Ordinaria del país, coordinando acciones en pro del sistema de justicia ecuatoriano, coordinación que debo reconocer que respecto a esta norma se ha dado a través del tiempo. Queda claro entonces que estas funciones son exclusivas del Consejo de la Judicatura y que la reforma plantea un criterio del Pleno de la Corte Nacional de Justicia sobre temas relacionados con el ámbito jurisdiccional. Reiteramos una vez más que la independencia judicial no es un beneficio de los jueces, sino un derecho de los ciudadanos. Finalmente, esta Corte respeta la independencia de los poderes del Estado y por lo mismo la facultad de la Asamblea Nacional de desarrollar los preceptos constitucionales a través del sistema legal.
Muchas gracias.